de buscar esta noche conmigo Éxodo capítulo 4. Libro del Éxodo capítulo 4, versículo 6 y versículo número 7. Éxodo capítulo 4, versículo 6 y versículo 7. Y el tema de esta noche es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Éxodo capítulo 4, versículo 6 y versículo número 7. Y cuando lo tenga, si puede ponerse en pie, lo hace para reverencia a esta porción de la palabra del Señor. Lo tenemos. Vamos a leerla juntos y lo hacemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Padre, gracias damos hoy por este momento, Señor, que nos permite hoy poder disfrutar como hermanos en Cristo. Gracias porque su palabra, sin duda alguna, Señor, no volverá vacía, porque esa es la promesa que siempre hará obra en la vida de aquel que es expuesto a su palabra. Te adoramos, te bendecimos y te suplicamos que nos ministres conforme a la necesidad que cada uno ha podido traer esta noche. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien. Este relato de Éxodo, el libro como tal, los acontecimientos registrados en el libro de Éxodo, incluyendo el que hemos tomado como base esta noche, podríamos perfectamente ubicarlo en el año 1446 antes de Cristo. Año 1446 antes de Cristo. ¿Qué ocurrió ahí? Ocurre que Dios, que no se olvida de lo que Él promete y de lo que Él establece, Dios que no se olvida de lo que promete y de lo que establece, daba cumplimiento a lo que le había dicho al padre de la fe llamado Abraham allá en Génesis capítulo 15, que la nación que nacería y crecería y se multiplicaría de sus lomos permanecería 400 años esclavo en una tierra ajena. ¿Qué se cumplió? Lo que Dios había establecido, que la nación descendiente de Abraham, del padre de la fe, permanecería 400 años esclava en una tierra ajena. Cuando llegó el tiempo del cumplimiento, Dios determinó levantar a este hombre llamado Moisés, al cual le preservó la vida con un propósito, porque el libro de Éxodo en sus primeros capítulos narra la historia de que el faraón en turno, cuando vio que el pueblo de Israel iba creciendo numéricamente en extremo, dio un edicto que todos los varones nacidos de los hebreos tenían que morir. Los maestros de escuela bíblica, les invito para que este texto nunca lo vayan a tomar para dar una clase y decirle a los niños o enseñarle a los niños que Dios protege a los niños, así como protegió la vida de Moisés. Porque dice el pastor Miguel Sugelén que si entre los niños de escuela bíblica aparece un niño que lee la escritura, que es movido en sabiduría, le preguntará a usted, maestro de escuela bíblica: y si Dios preserva y protege la vida de los niños, ¿por qué permitió que otra gran cantidad muriese? Y nos van a dejar, hermano, como aquellas preguntas que nos hacen a nosotros los cristianos sin respuesta. Pero en la vida de Moisés, 1446 años antes
Dios le hizo un llamado específico a sus 80 años. ¿Cuántos años tenía Moisés? 80 años. Desde que lo pusieron en aquella canasta de juncos, calafeteada con brea en el mar, en el río, Nilo, y que fue rescatado de ahí, llevado a la corte del faraón, preparado, educado en la corte del faraón. Habían pasado 80 años, 40 de los cuales también había pasado en el desierto, apacentando las ovejas de su suegro Jetro. ¿Han leído ustedes ese relato? Amén. Entonces, qué bueno, porque están entendiendo todo lo que estamos narrando. Pasados esos 80 años, dice que un día, estando en el desierto, vio que había una zarza que no se terminaba de consumir por completo. Éxodo capítulo 3. Y dijo, iré yo a ver esta visión, ¿por qué esta zarza no se consume? Y el relato dice que en medio de la zarza, en una llama de fuego, Dios le habló y le dijo, yo soy el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y tú irás a libertar a mi pueblo de la esclavitud de 400 años que anuncié en Génesis capítulo 15 al padre de la fe. Y aquí es donde surge ya el relato que esta noche hemos visto. Pero antes de enviarlo a Faraón, Dios lo envió a los jefes de familias o a los ancianos del pueblo de Israel para darles a conocer que había llegado el tiempo de su libertad. Y le dice Moisés, porque es muy largo el texto para leerlo, le dice Moisés, ¿y si ellos no me creen? Hablando de los ancianos, porque los ancianos sabían que en un día determinado, cualquiera que fuese, ellos iban a ser libertados. ¿Cuándo? La fecha no la tenían con exactitud, porque Dios nunca ha sido de dar fechas así tan específicas como decir 3 de julio, 5 de abril. Él nunca ha sido de dar fechas. Él dijo, he determinado hacer esto, y lo ejecuta, por supuesto, en el tiempo que él tiene determinado ejecutarlo. Y aquí es donde aparece el relato, versículo 4. Veamos lo que dice el versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Quiero que recordemos, hace unos 3-4 viernes, vimos un tema acerca de la duda, la incredulidad y la fe. ¿Cuántos se recuerdan? Moisés dudó. Sí, dudó. ¿De quién? ¿De Dios? No. Dudó de la fe de quienes lo iban a escuchar. De ellos dudó. Porque desde el momento que se acercó a la zarza, en el capítulo 3, escuchó la voz que se identificó como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él creyó a esa voz y creyó que era Dios comisionándolo. Creyó. Entonces dudó de la fe de aquellos hombres, los cuales le iban a escuchar, y le dice a Dios, ellos no me van a creer que tú me has enviado. Y aquí viene la respuesta de Dios, versículo 2. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Vale. Primer señal. Dije, Moisés no estaba dudando de quién lo había llamado. Moisés no estaba dudando de quién lo había comisionado, ni de qué es lo que él tenía que ir a hacer. Él dudaba de la fe de aquellos que lo iban a escuchar, que no creerían que Dios se le había aparecido y que no creerían de que Dios lo había enviado a libertarlos y que él sería la persona que Dios había levantado para hacer esa labor. Primer señal. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, lo hemos leído. Y se convirtió en culebra. Entonces dijo Jehová, versículo 4, a Moisés, extiende tu mano y tómala.
por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió, ¿qué dice? Vara en su mano. Este evento que hemos leído ahorita en esos versículos se vuelve a repetir. Se vuelve a repetir. Allá en Éxodo capítulo 7, cuando ya Moisés ha hablado con los ancianos del pueblo, que ya lo escucharon y creyeron que él fue llamado y que Dios se le apareció, ahora va delante de Faraón con su hermano Aarón, que era prácticamente su traductor, y lleva el mismo mensaje a Faraón. Dios me envía para que te dé este mensaje, diciéndolo en palabras entendibles, ¿verdad? Dice Jehová, dice el gran yo soy, que tienes que dejar ir a su pueblo para que le sirva. Y Faraón, como todo hombre natural, sin Dios, sin fe, pregunta, ¿y quién es Jehová? Para que yo obedezca. Y aparece entonces ya las señales del Dios eterno, del Dios todopoderoso, del Dios para el cual no hay nada imposible, que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob. Y hace que Aarón, en ese caso Aarón, ya no fue Moisés, Aarón, usted lo puede leer en el capítulo 7, aviente la vara delante de Faraón y la vara se convierte en una culebra. Y Faraón dice, bueno, nosotros también podemos hacer lo mismo. Y mandó a llamar a los magos, a los adivinos, a los agoreros, a los sátrapas, a todos aquellos. Y efectivamente dice el relato que aventaron sus varas y se convirtieron en culebra. ¿Ha leído usted eso? Yo lo leí en 1984 en un libro de los Testigos de Jehová. Sí, en la colonia donde vivíamos los Testigos de Jehová predominaban bastante y ahí compraban unos libros mis padres y ahí veía yo el relato ilustrado. Qué bonito es ilustrado, ¿verdad? Y dice que la culebra, la vara de Aarón que se convirtió en culebra, devoró a las otras culebras. Ojo, ojo. Dios le dio señales a Moisés, no para que él creyera, sino para confirmar su llamado y que él lo estaba enviando. No porque Moisés dudara. Y en el caso de Faraón, Dios le envía señales, en este caso la misma señal de la vara convertida en culebra, para que el faraón creyera. Entonces, dijimos el viernes, hace 3 viernes y hace 4 viernes, que cuando alguien ve señales que solo son dignas de un Dios poderoso como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, y aún viendo las señales sigue sin creer, entonces esta persona ya no duda, sino que esta persona es incrédula. Volvemos a repetir lo que enseñamos aquel día. Una cosa es la duda y otra cosa es la incredulidad. Y como este faraón en turno dudó y también pues prácticamente entró en esa condición de incredulidad, Dios le envió no solamente una, sino que otra y otra y otra y otra señal, y en vez de creer, dice la Escritura, su corazón se endurecía. Se endureció. O sea que era una persona incrédula, hermano, hasta la saciedad. Como hasta el día de hoy. El ser humano ve señales tras señales tras señales, y en vez de volverse a Dios, en vez de volvernos a Dios, le seguimos dando la espalda a Dios. Hablo del inconverso, incluyendo algunos cristianos como nosotros. A esto nos referimos. Que algunas veces Dios nos habla y nos habla y nos habla y nos habla y seguimos endureciendo el corazón. Pero esa es otra cosa, otra condición. Entonces le dije, esta señal de la serpiente, de la vara de la serpiente, de la culebra, se ejecuta 2 veces. Pero viene Moisés y le dice, veamos siempre en el capítulo 4 y el versículo 5. Por esto, fíjense lo que le dice Dios a Moisés. Por esto creerán que se te ha aparecido. ¿Quién? Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Vale. Y aparece el relato
del texto base. Le dice Dios, vaya, ya convertimos la vara en culebra, ya la volviste a tomar y viste que se volvió a convertir en una vara. Ahora mete tu mano en tu costado, ¿verdad? Mete tu mano ahí. Y dice que Moisés obedientemente metió su mano y al sacar su mano estaba llena de lepra. La lepra era una enfermedad incurable en aquel momento. Hoy ya es una enfermedad que tiene cura. Ya tiene cura hoy en día, pero ¿cuántos años han pasado, hermano? Miles de años. Dios ha permitido que el ser humano, en su sabiduría, porque somos en extremo inteligentes, los seres humanos somos muy inteligentes, hermano, ha descubierto cosas como la ciencia de la medicina, bueno, la medicina que es parte de la ciencia, y ahora ya tiene cura esta condición de la lepra. Viene Dios y le dice, vuelve a meter tu mano. Vuelve a meter tu mano. Y el relato que hemos leído. Y sucede que al meter su mano, la lepra desaparece, hermano. Y vuelve la carne a estar quizá hasta mejor que como estuvo en su condición original. Este mismo evento que le estoy relatando, porque el tiempo no nos alcanzaría para leer esos capítulos, se vuelve a repetir allá en Números capítulo 12, cuando Aarón y María murmuraron en contra de Moisés. Y no quiero sacar ventaja de esto porque no es el tema de esta noche. Hoy nos vamos a enfocar en la fortaleza, en la fe, en la esperanza, en la condición que nosotros tenemos de un Dios para el cual no hay nada imposible. Pero estos murmuraron. Gloria sea al Señor, gloria sea al Señor. Pero estos murmuraron. Y entonces aparece en Números capítulo 12 que a María, específicamente no a Aarón, porque el texto no lo dice, solo a María, le dio lepra, hermano. Le dio lepra. Y Moisés, que amaba tanto a sus hermanos, a Aarón y a María, clama a Dios. Y le dice, Jehová, te ruego que sanes a mi hermana, en este caso María, ¿verdad? Y Dios manda, el relato le dije, es muy extenso, para que María esté en una cuarentena, digámoslo de esta manera, aislada 7 días fuera del campamento. Porque la lepra, el que padecía de esa condición, como era altamente contagiante e incurable en aquel momento, no anotaron la placa ustedes. Como era altamente contagiosa e incurable, tenía que ser sacado del campamento. Ya lo han explicado varios pastores y un servidor acá en este lugar cómo era esa condición. Permaneció 7 días fuera del campamento. Y a los 7 días, dice, Dios hizo el milagro. Hizo el milagro. La confirmación que Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, para el cual no hay nada imposible. Fíjese bien. Y María quedó completamente sana. Va. Ahora nos enfocamos nosotros aquí. Ahora nos enfocamos nosotros aquí. Ese es el contexto de ese texto. Yo estoy procurando en las últimas semanas que usted se lamente no haber venido a un culto. Ahí le estoy apostando yo. Que usted se lamente y diga a saber de qué enseñanza me perdí hoy. Porque yo no le vengo a hablar de mis experiencias personales, de mis paseos, de mis comidas, de mis cheros. Yo no le vengo a hablar de eso, hermano. Yo le vengo a hablar de esto, mire. De esto le vengo a hablar yo. Ahora, si a usted le encanta escuchar fábulas y la experiencia del predicador, pues bien puede y tiene donde escoger en muchos lugares. Si le gusta que le paseen las banderas en la cara, que le apaguen la luz, lo oscurito, bien puede, hermano. Pero yo le estoy apostando a que usted se lamente un día no venir. Porque estamos viendo fechas, contextos. Y le dije, después del estudio del día miércoles, por ejemplo, quiero que veamos el estudio a los profetas menores. Algo que en 10 años no lo hemos hecho aquí. No porque no hayamos tenido oportunidad, sino porque la Biblia es tan extensa y tan profunda que podemos pasar toda la vida, hermano, y no darle fin a esto. Pero continuamos con el tema. Entonces, después de haber visto estas señales o estos relatos que hemos visto hoy, podemos observar algo. 1. Estas señales
no eran para impresionar a Moisés, no eran para impresionar a Aarón, no eran para impresionar ni a Faraón ni al pueblo. No eran para eso. No eran para eso. Era para confirmar quién es el soberano por encima de todas las cosas, que cuando dice y determina, hace. Para eso era, hermano. Para confirmar su eterno poder y deidad. Para eso era, hermano. No era para impresionar a los demás. O sea que cuando en una congregación como esta ocurren milagros y pasan los hermanos a dar testimonio aquí, que por cierto tenemos ya días de no dar testimonio porque los hermanos no le dicen allá de la entrada que quieren dar testimonio, cuando los hermanos vienen y dan un testimonio de las maravillas, cualquiera que éstas sean, que no hay grandes ni pequeñas, de lo que Dios ha hecho en su vida o en la nuestra, no es para impresionarnos, es para confirmar a la iglesia, a nosotros, que el poder de Dios sigue vigente hasta el día de hoy. Gloria sea al Señor, hermanos. Gloria sea al Señor, porque el poder de Dios es inagotable. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 9, que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Va. Para eso, hermano. Para eso levanta Él la iglesia. La iglesia en general, ¿verdad? La iglesia en general. No para impresionar a nadie, para confirmar el llamado y a qué hemos sido enviados. Ahora, vea lo que dice Deuteronomio capítulo 32. Ahora vamos un poquito más adelante a Deuteronomio capítulo 32, versículo 39, si no estoy mal. Si no, lo corregimos. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Efectivamente, ese es. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. ¿Lo tiene? Bien, porque ya si le cuesta encontrar Deuteronomio, usted tiene gravísimos problemas, hermano. Eso me indica que usted no lee la escritura, hermano. Y se lo digo no para hacerlo sentir mal, para motivarlo a que lea la escritura, hermano. Lea la escritura. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39 dice así: ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Vale. O sea que cuando Moisés metió su mano y salió enferma, es porque quien determina y hace las cosas es Dios. Y cuando volvió a meter su mano y salió completamente sana, es porque Él determinó quitar aquella enfermedad. ¿Y por qué trajimos este tema en un día viernes? Porque como bien se dijo ya, es un día de fe, de adoración, en el cual clamamos, no solo hoy, sino que dedicamos este espacio para ello, y que logremos nosotros entender que la situación que hoy estamos atravesando no escapa del control de la soberanía de Dios. No escapa del control. No escapa del control. Claro que Él conoce la condición que estamos atravesando, cualquiera que ésta sea, en cualquier área. Claro que la conoce. Dice el versículo que hemos leído que Él es el que hiere y Él es el que sana. ¿Va? Y para aquel que nos va a ver en las redes sociales y que siempre cuestiona y dirá, bueno, y entonces, ¿por qué Dios permite aquello? Gentilmente le diré, vaya y pregúntele a Él. No le estoy diciendo a usted, le estoy diciendo al que nos va a ver. Vaya y pregúntele a Él que Él es soberano. Dios es soberano, ¿no? Nosotros lo entendemos. ¿Y por qué lo entendemos? Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos guía. Él ha abierto nuestro entendimiento para poder entender versículos tan complejos como el que hemos leído. ¿Y por qué murió fulano tan joven? Porque Él así determinó.
¿Y por qué Él permitió que me pasara esto? Porque Él así quiso. Y si a usted también le entra la condición esa de cuestionarle a Dios, vaya y pregúntele. Pero Él es soberano. Él determina quién vive y quién muere. Él determina quién nace y quién muere en el vientre. Él lo determina todo, menos la salvación. La salvación, que es un estado, bueno, les iba a hacer la pregunta, pero ya lo dije, ¿verdad? La salvación es un estado, pasado, presente y futuro, en el cual el ser humano determina asirse o hacer hacia Él, para Él, o abrazar esa condición que Dios otorga de forma voluntaria. Pero lo demás Dios lo determina. O sea que esta noche el color de nuestra piel fue determinada por Él, hermano. Nuestra estatura fue determinada por Él. Que naciésemos en el año que nacimos fue determinado por Él. Que pudiésemos nacer en la familia que nacimos fue determinado por Él. Y usted dice que a mí me hubiese gustado nacer, mira, por Alemania. Sí, hermano, quédese con el hubiera, pero Dios determinó que naciera aquí. Aquí, hermano. Donde habemos los hombres más feos del Salvador, de Centroamérica, ¿me entiende? Solo los hombres entenderemos eso, ¿verdad? Hermano, Deuteronomio capítulo 32 es, hermano, un versículo determinante. Yo hiero y yo sano. Yo hago morir y yo hago vivir. O sea que si hoy estamos con vida es porque Él así lo ha determinado, hermanos. Que nos quede claro. Gloria sea al Señor. Gloria a Jesús. Ahora, los milagros, le dije, no son para impresionar a nadie, sino para que recordemos que Él sigue siendo el mismo. Primer libro de Samuel, vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 6 y 8. Ya si no encuentra el primer libro de Samuel, usted está más que grave. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 8. Mire lo que dice. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 8. ¿Lo tiene? Amén. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Va. Él hace posible todas las cosas, hermano. Personas que han estado en una condición grave en cuanto a su salud, que los médicos han dicho no hay cura, es imposible que pueda sanarse, y que pasado un tiempo, después de haberle creído y clamado al Señor, Dios les ha levantado de esa condición, hermano. Por eso predicábamos un día, esto no recuerdo cuándo, hermano, el día lunes, que hay cosas que parecen irreversibles, pero para Dios no son irreversibles, hermano. Para Dios son reversibles. Todo lo que parece perdido, todo lo que ya parece que no tiene esperanza, hermano, en Dios sí, hermano, tiene esperanza. En Dios sí es posible que aquello se revierta. Dice, mire, llevo años hablándole a esta persona, hablándole, hermano. Dios, hermano, en un instante puede cambiar el rumbo de la eternidad de una persona, hermano, en un instante. Por eso, esta noche, no nos cansemos de seguir creyendo, de creerle a Dios. No se canse de creerle, hermano. 10 años en este lugar nos ha demostrado que Él es suficiente para sostenernos. Él nos ha confirmado su poder en este lugar 10 años. 10 años, hermano, gloria sea al Señor. 10 años nos ha confirmado su poder. No para impresionar a la gente, hermano. No, para confirmar que cuando Él comisiona y Él envía, hermano, Él da las herramientas y sostiene su obra, como ha sostenido la iglesia hasta el día de hoy, pasados más de 2000 años.
y la seguirá sosteniendo. Hablo de la iglesia en general, del cuerpo de Cristo, hermano, del cuerpo de Cristo. Y el primer libro de Samuel, capítulo 2, en el versículo que hemos leído, versículo 6, 8. Bueno, el 6 no lo leímos. Leamos el 6. Leamos el 6. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Ni hubiéramos leído esto, ¿verdad? Abate y enaltece. Vaya, hermano. Es que así como él da, también puede quitar, hermano. Hay ejemplos en la Biblia. Eso. ¿De qué podemos sentirnos grandes nosotros? De nada, hermano. Y no es el tema de esta noche. Pero el punto a resaltar y exaltar esta noche es que él es soberano, hermano. Él es soberano. Mire, pero Dios, porque aquí vienen los eruditos, ¿verdad? Dios dice en la ley, no matarás, y él mandó a hacer mortandad de personas. A usted que se pregunta eso, no a usted que en las redes sociales se pregunta eso, vaya y pregúntele a Dios porque él es soberano. Nosotros lo entendemos. Nosotros lo entendemos. Él hace, dice, descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del mudar exalta al menesteroso. Vaya. Ahí hemos estado usted y yo, aunque seguimos estando en la condición de necesitados. Ahí hemos estado usted y yo, en esa condición, hermano. En donde estábamos, hermano, en una condición paupérrima, espiritualmente hablando, por no decir miserable, espiritualmente hablando. Muertos. Pero aún estando sin vida, en su infinito amor y misericordia, dice Efesios capítulo 2, versículo 1, nos ha dado vida y nos ha sellado con la presencia de su Espíritu Santo. Y hace 5 domingos, 4 domingos, vimos en Efesios los regalos que Dios le estaba recordando a esa iglesia, por lo cual debían de vivir completamente agradecidos y amando al Señor con un amor inalterable. ¿Cuántos estuvieron ese día? ¿Se recuerdan? Lo vimos un domingo. Acerca de no perder el primer amor, de cuidar nuestro primer amor para con Dios. Lo vimos un domingo. Por eso vuelvo y le repito, yo le estoy apostando a que el día que usted no venga de los 3 cultos que tenemos aquí, se lamente y diga a saber de qué enseñanza me perdió hoy. A eso le apuesto yo. No para impresionarlo a usted. No, de ninguna manera. Para que juntos aprendamos y crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque un día, no muy lejano, a mí me será demandado qué fue la instrucción que yo le transmití a usted. Y a usted le será demandado qué hizo con la instrucción que recibió en un lugar como este. Así que para que todos lloremos juntos, será por igual. Te puse una iglesia, te di tiempo, te di la salud para que llegaras y no llegabas por aragán, por cómodo. Gracias por los que apoyaron la idea, ¿verdad? Sí, hermano, porque hay que ser realistas, hermano. Hay que ser realistas, pero ahí lo vamos a dejar para que ya no nos entristezcamos más. Entonces esta noche, recapitulando lo que hemos visto que 1446 años antes de Cristo, Dios llamó en el desierto, en medio de una zarza, a un hombre de 80 años llamado Moisés, para libertar a su pueblo, el cual había permanecido 400 años en esclavitud en Egipto, conforme a la palabra de Dios dicha en Génesis capítulo 15 al padre de la fe, Abraham. Prométanme que no se les va a olvidar. Prométanme, no se les va a olvidar. Va. Hasta ahí. Después de eso, Moisés no duda del poder de Dios, duda de la fe de aquellos hombres a los cuales él había sido enviado. Primero, a los jefes de Israel, a los ancianos de Israel, y segundo, a Faraón. Y Dios entonces le dice, pues para que te crean, te voy a dar estas señales. 1, la culebra, la vara convertida en culebra, y la mano llena de lepra y la mano limpia.
que dijimos se repitió posteriormente delante de Faraón y en la vida de María. Dijimos también que aquellos ancianos creyeron a lo que Moisés les dijo, pero Faraón, aún viendo las señales, no creyó y entró en la condición de la incredulidad. Y mencionamos también que las señales que Dios le dio a Moisés, a Aarón, a María y a Faraón no fueron para impresionar a nadie, sino para confirmar su soberanía y su eterno poder y demostrar una vez más que para él, para el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no hay nada imposible. Eso hemos visto, hermanos. Es pregunta de examen final, está bueno. Se lo voy a preguntar al final de mes. Hemos visto también esta noche, a la luz de Deuteronomio capítulo 32, versículo 39 y el primer libro de Samuel capítulo 2, versículo 6 al versículo 8, que Dios es tan soberano que Él hace vivir y Él también hace morir, que Él levanta de cualquier condición al necesitado. Eso hemos visto. Y amparados en esos versículos, mencionamos que la condición que hoy usted y yo estamos atravesando no le es desconocida a Dios. Eso hemos visto. Y que los milagros que ocurren en congregaciones como estas, al escucharlos por medio de un testimonio, no son para impresionarnos, sino para confirmarnos una vez que su poder es inagotable. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora de la noche por tu grande amor, por tu infinito poder.